Buen día, nosotros somos del grupo 10 y el día de hoy vamos a presentar nuestro guía de la materia de biología celular. Nuestro equipo está conformado por Jessica Guadalupe Ontiveros Ibarra, Nia Alejandra Saldívar a la Torre, Janet Arelli Torres de Anda, Melanie Guadalupe Trujillo Lucio y yo, Ana Megara Teximaesca Salcedo Rivera. En cuanto a la primera etapa de nuestro curso, voy a comenzar hablando sobre lo que es la microscopía. La microscopía son todas aquellas técnicas que están destinadas a hacer visibles objetos que por su tamaño tan pequeño no seríamos capaces de ver a nuestro ojo humano. Un microscopio es un instrumento óptico construido a base de lentes que se utiliza para la observación de estos objetos tan pequeños, como por ejemplo podrían ser bacterias, glóbulos de sangre, tejidos, entre otros. Ahora bien, existen distintos tipos de microscopía, entre los cuales podemos encontrar primero la microscopía óptica. Esta surge para poder visualizar correctamente células vivas o muestras no coloreadas por medio de filtros. La microscopía óptica simple, que está provisto de una lente o sistema de lentes convergentes para proporcionarnos una imagen ampliada de lo que queremos observar. La microscopía de campo oscuro, en la cual se bloquea la parte central del rayo de luz y la muestra solamente recibe rayos oblicuos. De este modo, el objeto iluminado dispersa los rayos y se ve reflejado en el fondo oscuro. La microscopía de fluorescencia, que como su nombre lo indica, se emplea para marcar moléculas y tejidos para su posterior identificación. La microscopía de luz ultravioleta, que proporciona una mayor resolución, pero no puede observarse directamente porque esto puede ser dañino para la vista. Luego tenemos la microscopía electrónica, que permite ver la ultraestructura celular con una resolución de hasta 40.000 veces mayor que la del microscopio fónico. Y por último, la microscopía electrónica de transmisión, en la cual la imagen se forma fluorescente y solamente es útil para determinado grosor del objeto. Hola, yo soy Mía Saldívar y voy a presentar tres componentes esenciales que vimos en la etapa 2, que son los microtúbulos, las mitocondrias y los órganos membranosos. Vamos a comenzar con los microtúbulos, que son estructuras tubulares formadas por proteínas llamadas tubulinas. Son como autopsias dentro de la célula, permitiendo el transporte de materiales y orgánulos. Además participan en la división celular, formando el huso mitótico que separa los cromosomas. Ahora hablaré un poco de las mitocondrias. Las mitocondrias son los generadores de energía de la célula. A través de la respiración celular convierten nutrientes en ATP, la moneda energética de la célula. Estas estructuras son esenciales para funciones como la contracción muscular y la actividad cerebral. Y por último, los órganos membranosos. Los órganos membranosos, como el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, forman una red interna que organiza y distribuye proteínas y lípidos. El retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas adheridos, produciendo proteínas que se transportan al aparato de Golgi para su modificación y distribución. Bueno, yo voy a continuar con la etapa número 2. Voy a empezar a hablar sobre los organelos no membranosos, que pues estas son estructuras celulares que, a diferencia de otros orgánulos, no están rodeadas de una membrana. Entre ellos podemos encontrar los ribosomas, que estos más que nada se encargan como de sintetizar la proteína. Están los citoesqueletos, estos son más que nada como para dar forma y soporte a la célula. Está el centrosoma, que este se encarga de organizar a los microtúbulos durante la división de la célula. Y el nucleolo, que produce unidades ribosómicas dentro del núcleo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el retículo endoplásmico, que este es un sistema de membranas que se divide en dos tipos. El rugoso, este está cubierto de ribosomas y se encarga prácticamente como de fabricar. Y el segundo es el liso, que este se encarga de producir lípidos, de desintoxicar sustancias, del almacenamiento del calcio. Y pues sí es importante recalcar que ambos tipos de retículo trabajan en conjunto para poder como mantener ese funcionamiento interno en la célula. Buenas tardes, soy Janet Torres y hoy explicaré el tema del ciclo celular. Según la teoría celular, todas las células nuevas provienen de otras células vivas.
Este proceso se llama división celular y es esencial para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los organismos, incluidos nosotros. En las células eucariotas existen dos tipos principales de división celular. Está la mitosis, que genera células genéticamente idénticas, y la meiosis, que produce células con la mitad del material genético como los gametos. Ahora bien, este proceso no ocurre al azar. Las células siguen un orden llamado ciclo celular que consta de varias fases. En la fase G1 la célula crece y produce más componentes. Luego pasa a la fase S, donde duplica su ADN. Después sigue la fase G2, en la que se prepara para dividirse, y finalmente llega a la fase M, donde ocurre la división celular. Algunas células, cuando ya no se dividen, entran en la fase llamada G0, por ejemplo las neuronas, que no se regeneran fácilmente. Y para que todo esto ocurra correctamente, la célula necesita una regulación muy precisa. Esto se logra con proteínas llamadas ciclinas y CDKS, que actúan como señales para que la célula avance o se detenga en ciertos puntos clave, conocidos como puntos de control. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Jessica y yo les voy a hablar de la mitosis. La mitosis es el proceso en el que una célula se divide en dos y se pasa la misma cantidad de material genético de la célula madre a la célula hija. Esto se hace en 5 increíbles y fantásticos pasos. El primero es la profase. La profase, en la célula madre, el material genético está como deshilachado y se empieza a condensar para formarse cromosomas. También desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear se empieza como a romper. También aparecen dos personajes muy importantes, que es el uso mitótico y los cinetocoros. Después sigue la prometafase. Aquí se siguen condensando estos cromosomas y se van uniendo al uso mitótico con ayuda de los cinetocoros. Después va la metafase. Aquí ya se crearon los cromosomas y están alineados en el centro de la célula y se le conoce como placa ecuatorial. Después sigue la telofase. Aquí los cromosomas se parten a la mitad y se van en grupos a dos extremos de la célula. Después, en la telofase, se les crea como una envoltura alrededor, haciéndose 2 células más, y luego pasa a lo que se llama citocinesis, que es la división del citoplasma. Esto puede ocurrir en una célula animal con un anillo que pues la separa en dos, o en las células vegetales con una placa celular. Y ya, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.